Buenos días. Quiero saludar a todos los asistentes. Le agradezco a la Escuela de Bibliotecología, Documentación e Información de Costa Rica. Muchas gracias al maestro Brian. Sí, como él lo mencionó, es un gran amigo y me interesa mucho poder compartirles en esta ocasión mi trabajo. Era difícil para mí al principio dividir mi trabajo como en lo que estaba haciendo en cada una de las disciplinas artísticas o disciplinas de conocimiento, y de repente mi trabajo se desbordó y terminó haciéndose una mezcla y una suerte de ejercicio transdisciplinar entre historia, arqueología, etnología, antropología, bibliotecología y archivo. Voy a empezar, les voy a compartir mi pantalla para que veamos una presentación de por qué me van a entender un poco más cuando les vaya contando. Porque yo soy artista contemporánea. Este trabajo que presento lo hice en colaboración con el artista Pablo Castro. Los dos, como Romero y Castro, llevamos trabajando más de 13 años, pero este proyecto lo iniciamos en el 2008. Se llama Habitar el Desastre, Cuerpo, Archivo y Memoria, y es parte del proyecto Peligro Prohibido Excavar, como les comentaba, de Mónica Romero y Pablo Castro. Es un proyecto de investigación artística sobre una explosión que ocurrió en la periferia de la Ciudad de México, en un pueblo llamado San Juan Izhuatepec o San Juanico. Los pongo en contexto. A las 5:40 horas de la madrugada, aproximadamente el lunes 19 de noviembre de 1984, el cielo se encendió de golpe en San Juan Izhuatepec o San Juanico, una colonia popular de la periferia de la Ciudad de México. Este poblado ya se ubica en el Estado de México. Por la fuerza de la explosión en las instalaciones de Pemex, la primera de 7 en cadena, las llamas alcanzaron en algún momento 2 kilómetros de altura. De hecho, instalaron una planta de gas en medio de lo que era una zona habitacional y un pueblo originario. Al paso del tiempo y por la falta de mantenimiento, esta planta de gas LP explotó. Hay quien dice que almacenaba más de 300 millones de litros de gas licuado. Eran varias esferas, como las que se ven en la imagen, que están en llamas. Eran 6 esferas de magnitudes impresionantes. Eran cerca de 40 salchichas, o a lo que le llamamos aquí en México salchichas, que son como pipas de gas gigantes. Había otras del tamaño de pipas de gas. Entonces, lo que sucedió fue que cuando explota a las 5:40 de la mañana esta planta, eh, pues no lo que empieza a pasar en México es que empiezan a bloquear la información. No se empieza a decir exactamente lo que está pasando, ni cómo está pasando, y mucho menos se dirá después por qué fue por qué pasó, ¿no? San Juanico sufrió, además de la tragedia, la displicencia estatal. Las cifras oficiales de daños y pérdidas humanas están muy lejos de retratar la verdad. Nosotros iniciamos este proyecto de investigación a 25 años, a 27 años más o menos de que había ocurrido la explosión. Llegamos ahí queriendo hacer una serie de dibujos, una serie de mapas, porque yo era vecina de una colonia cercana. No estaba tan cerca de donde fue la explosión, pero sí la recuerdo, fue como mi primer recuerdo. Aquí viene el primer ejercicio de memoria, ¿no? Desde lo personal. No, cuando nosotros llegamos a San Juanico, y pues era muy complicado, no conocíamos a nadie, no conocíamos el lugar, entonces lo más fácil para nosotros fue decir, vamos a los archivos históricos y a las bibliotecas. Debe de haber
una serie de documentos y un montón de material sobre una explosión tan grande. De hecho, esta tragedia ocurre un poco antes ocurre 2 años antes de Chernobyl y ocurre 15 días antes de la tragedia en Bhopal, India. Entonces, para ese momento era la peor tragedia industrial que había en el mundo, ¿no? Que había ocurrido en el mundo. Y forma parte de una de las 5 o 10 tragedias industriales más grandes del mundo, ¿no? Entonces nosotros creímos que obviamente México iba a tener documentada esta tragedia. Y cuando llegamos a los archivos históricos y cuando llegamos a las bibliotecas, nos dimos cuenta que no era así. No había material sobre esto por ningún lado. Entonces nosotros decidimos empezar a armar un rompecabezas y a conocer la historia de este lugar, ¿no? Así empezó nuestro trabajo en hemerotecas, bibliotecas, videotecas, fonotecas, el Archivo General de la Nación, archivos hasta de luchas comunistas. Empezamos a buscar por todos lados y no encontrábamos nada, ¿no? Entonces, en la UNAM decidimos entrar a la hemeroteca y consultar eh, lo que tenían en los periódicos. Era lo más sencillo, ¿no? A través de los medios de comunicación, conocer lo que estaba pasando. Encontramos los periódicos en microfilms. Era raro verlos ahí. Si queríamos tener una imagen, nos costaba 10 pesos mexicanos cada imagen, ¿no? Cada escaneado como el que ven aquí. Y uno podría decir, bueno, no es tanto dinero, pero ahora al paso del tiempo, tenemos una colección de alrededor de 4,000 imágenes. Entonces sí va a ser bastante dinero tratar de juntarlo todo, de estar pagando, ¿no? Entonces llegamos a este espacio, sin quererlo, que es la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada. Ahí nos dejaron y nos prestaban los archivos de la época. Es el único lugar ya aquí en México que te presta los periódicos del momento, ¿no? Y sí había una gran diferencia de enfrentarte en los microfilms en la pantalla a enfrentarte al documento, ¿no? También yo creo que por mi formación de artista plástica, para mí era muy importante tener acceso directo a los materiales, ¿no? A la plasticidad, a la gráfica de la época, a la fotografía de la época. Entonces empezamos a generar un archivo sin quererlo. Algo que nos empezó a pasar es que cuando platicábamos con archivónomos nos decían, es que lo que ustedes están haciendo no puede ser un archivo, porque un archivo lo pide una dependencia y debe de estar catalogado y debe de cumplir con ciertos requisitos y ciertas normas para ser considerado un archivo real, ¿no? Como en forma. Entonces nosotros dijimos, bueno, es una colección, es un archivo. Justo en ese momento coincidió que yo entré a hacer mi maestría también en historia del arte. Eh, Básicamente, yo adapté todos mis estudios a esta investigación, a encontrar los materiales y las técnicas y lo necesario para poder llevar a cabo esta investigación, que para ese momento ya nos había más que obsesionado, ¿no? Ya llevábamos, esto fue por el 2019, en el 2017 cuando conozco al maestro Brian, yo entro a la maestría de la Facultad de Arte y Diseño con este proyecto. Yo hice 2 maestrías con este proyecto, este, y era como importante, y ahí fue cuando me di cuenta que yo tenía que indisciplinar las disciplinas, ¿no? Nos dimos cuenta, Pablo y yo, que, que, que como artistas teníamos que aprender el rigor de hacer un archivo de la palabra hablada, con el rigor de la historia, escribir textos de relatorías como se hace en la historia oral. Tuvimos que aprender a consultar en bibliotecas, a acercarnos a los bibliotecónomos y acercarnos a los archivónomos porque ellos eran nuestro contacto directo con esta información.
De hecho, llegó el momento en el que era tan seguido el tiempo en el que estábamos yendo que ellos empezaron a emocionar también y cada semana que llegábamos nos decían, ¿qué creen? Ahora estuvimos buscando y encontramos que en un libro viene tal información o encontramos que había un suplemento que se llamaba Revista de Revistas y que solo salía los domingos y que era del periódico fulano de tal. Y nosotros vimos que estaban encuadernándolo, pero se los conseguimos. Entonces ellos también empezaron a involucrarse con nosotros en la investigación. Estos son como documentos de la época que ellos, esa es otra cosa. La biblioteca Miguel Lerdo de Tejada tuvimos que meter una carta para que nos dejaran escanear y tomar fotografías de los periódicos, ¿no? Porque pues próximamente la biblioteca, esta biblioteca y esta hemeroteca se va a digitalizar, entonces ya en algunos años ya no va a ser posible tampoco consultar los materiales de la época. Con esta investigación entramos a la Bienal de la UNAM, a la Bienal de Arte, con este archivo. Lo que presentamos aquí básicamente fue material de archivo y lo que se ve abajo, que es como un libro, es un compendio de notas hemerográficas que nosotros hicimos. No está catalogado porque nosotros lo hicimos más como una pieza artística. eh, es muy complejo porque de repente sí encontramos especialistas archivónomos que nos dicen, es que esto ya de alguna manera ya es un protoarchivo, ya es una insinuación a un archivo, ¿no? Tal vez tendrían que catalogarlo, tal vez alguien tendría que meterle ese rigor de consulta también. Entonces, nosotros presentamos esto en la Bienal, pero para este momento nos cambia la vida y conocemos a la comunidad de San Juan Izhuatepec. Nos empezamos a involucrar con los sobrevivientes, con los grupos activistas, con los grupos culturales, con grupos de niños, de adolescentes, de adultos mayores. Y este proyecto lo metemos a los apoyos de la Fundación Jumex de Arte Contemporáneo. Nos dan un presupuesto para dar 6 talleres en el territorio, porque nosotros ya no estábamos trabajando ya directamente con archivo y biblioteca. Eso ya lo habíamos hecho en esa primera etapa de investigación. Y aquí es cuando les decimos que nosotros vamos a armar estos 6 talleres. En uno de estos 6 talleres gestionamos la entrada en los sábados para un grupo de San Juan Izhuatepec a esta biblioteca Miguel Lerdo de Tejada. Hace un rato, en lo poco que alcancé a escuchar de la ponencia anterior, eso es totalmente cierto. Uno se tiene que volver gestor, economista, contador, abogado, artista, dibujante, archivónomo y bibliotecónomo, y a veces uno no hace bien todas las cosas, ¿no? Pero lo que fuimos haciendo también fue empezar a contactarnos con especialistas. Al final del proyecto nosotros terminamos trabajando con un bibliotecónomo que se llama Francisco Collazo, que él es sobreviviente y es miembro del grupo 19 de noviembre. Él trabaja en el Sinvestav y en la escuela, en la EMBA, en la Escuela de Biblioteconomía y Archivonomía de México, de la Ciudad de México, y él nos empezó también a ayudar como a organizar un poco el material. Miguel Ángel Gorostieta Monjarás, que es un historiador sui generis, la verdad es que la gente que nos hemos encontrado son sui generis, son muy arriesgados para atreverse también con nosotros a indisciplinar sus propias disciplinas, a abrirse y a no decir, es que ¿qué tiene que ver el arte con un archivo, con una recuperación histórica, ¿no? En este grupo que entró a la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, había habitantes de San Juanico de todas las edades. Aquí están ellos consultando. Siempre estuvimos de la mano con especialistas de la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada. Ellos nos ayudaron mucho, nos proporcionaron el material.
no podíamos perder tiempo tampoco, porque es muy difícil juntar a un grupo de muchas edades de un pueblo y llevarlos. No es tan lejos, pero la Ciudad de México, esta biblioteca está en el centro histórico de la Ciudad de México y San Juanico ha de estar como a 50 minutos más o menos. Para la Ciudad de México eso no es nada, ¿no? Ese tiempo es mínimo de transporte, pero pues sí implicaba una logística más allá de lo que podíamos. Tuvimos que gestionar una serie de autobuses con el municipio para que los llevaran, porque teníamos adultos mayores y adolescentes, ¿no? En este grupo. También tuvimos que ofrecerle, o sea, a la biblioteca qué era lo que íbamos a obtener, ¿no? Con esto ellos nos dijeron que pues les gustaba mucho la idea y básicamente nos dejaron entrar también porque era una manera en la que nosotros estábamos vinculando a una población específica a consultar una información específica que a ellos les interesaba en su institución, ¿no? Entonces era una búsqueda ni siquiera dirigida, era una búsqueda necesaria, ¿no? Para ellos. Les comparto 5 minutos, 7 minutos de un video que es para mí muy importante. Es un material que muestra un poco cómo fue el proceso. ¿Sí se ve? Sí, si gustan tomar asiento. Y en cuanto a lo que nos convoca hoy, que es la búsqueda de las noticias en los periódicos de un tiempo en específico, también esta es la segunda hemeroteca más importante del país. La primera es la nacional, que está a cargo de la UNAM. Tenemos alrededor de 8,000 periódicos disponibles. Pero sí, pues se recibe, desde entonces se ha recibido diariamente varias fuentes, Ovaciones, Excelsior, La Jornada, El Universal, entre otros. Enfocándome al taller, primero lo que tenemos que hacer acá, o el objetivo general, es primero hacer una investigación hemerográfica, hacer una interpretación de una nota periodística, y eso, una reelaboración a partir de una interpretación comunitaria, y desarrollarla y mostrarla, es decir, nuestros resultados de esa investigación y de esa interpretación, la vamos a mostrar a partir de un ejercicio estético. Esto es importante por dos situaciones, ¿no? Dos situaciones que me parecen relevantes. Primero, es un ejercicio diseñado, platicado, reflexionado por Pablo y por Mónica, quienes son, como ustedes saben, unos artistas, en todo el sentido de la palabra, unos artistas comprometidos con las comunidades, no son artistas que nada más van y extraen de la comunidad y después van y se vanaglorian con la comunidad por todos lados. Ellos han generado un compromiso y todos los que estamos en San Juanico lo sabemos. También quiero agradecerles a ellos por invitarme justamente a hacer una reflexión colaborativa, es decir, intentar juntar las dos disciplinas de la historia como del arte para poder hacer un ejercicio comunitario. Y ese es el primer punto que quiero resaltar y es algo bastante relevante. Porque, por ejemplo, la familia de Mari Carmen tiene su versión sobre lo que sobre esas notas de la atención de Marcelo, que es familia de Mari Carmen. Y entonces yo creo que ella podría trabajar eso. Pues mándanosla. Bueno, ahorita te estoy hablando de que estamos hablando del periódico 18 de marzo del 85, de La Jornada.
Pero Mari Carmen me dice que esa nota también salió en el Universal y en el Novedades. Por eso mándennos los periódicos, la fecha o el periodo. O sea, y nosotros lo pedimos todo ese mes, si quieren. Y de la jornada, la fecha es 18 de marzo. De todos modos, mándenos por WhatsApp, porque es más sencillo que ya nosotros hagamos una lista de lo que se va a consultar la siguiente semana. Y ya se los tengan listos. Y se los tengan listos. Semana ya nos tengan me mandan el nombre y ya sé que eso se hace en cuanto lleguemos. Entonces, una forma de hacer el lectura lógica es como ver las primeras tres líneas de cada párrafo. Y la última, los últimos dos. Una lectura. Taller segunda parte. Hasta allá. Era de. No, este no, mira, desde ese tiempo. Nada más el único que sí es pueblo. Dices, ¿por qué no buscas este general igual? A ver si aparece toda la manifestación. La gancera. No, es la que yo vi. Aquí está el pueblo. ¿Cuál es? Yo tenía alrededor de 6 años, 5 o 6 años, y justo esta imagen, o sea, yo recuerdo en la televisión haber visto una vaca o algo así que me impresionó, y ahorita que lo veo, sí me conmueve mucho. Regresar y ver todo destruido. Porque incluso mi hermano y yo tenemos una fotografía donde mi mamá nos tomó y al fondo se ven las gaceras y estas gaceras que teníamos por acá. Me gustaría dejarlo ahí, el video dura muchísimo más tiempo y cada uno de los talleres, de cada uno de los talleres hay un video. Me gustaría resaltar que la población de San Juanico nunca tuvo atención psicológica después del accidente, nunca hubo un hospital especializado en quemaduras que se enfocara solo a las víctimas de la explosión. Las cifras oficiales hablan de 500 muertos y yo me atrevería a decir que con 13 años de investigación histórica, artística, antropológica, hemerográfica, fueron alrededor de entre 2.500 y 3.500 personas las que murieron
sin contar a los que fueron muriendo después o a los accidentados, ¿no? Eh, las secuelas que vivió San Juanico después de la explosión fueron muy duras. Nosotros, era importante que el pueblo hablara de lo que había sucedido, ¿no? Y el hecho de nosotros ir a la biblioteca y a los archivos con los habitantes de San Juanico servía para refutar y para contraponer la versión oficial que se dio en su momento sobre el pueblo. O sea, el pueblo nunca va a poder sanar si el Estado no admite las verdaderas cifras ni admite la responsabilidad que tuvo, ¿no? Entonces, los pobladores al ver las noticias, pues dicen, no, no es cierto, o sea, no era así, ¿no? El archivo ahí también nos sirvió para decir, esto que está narrando los archivos oficiales no es verdad. Entonces, de ahí decidimos generar un nuevo archivo. Nosotros hicimos un archivo sui generis con la población de San Juan Izhuatepec, que contiene fotografías. Para ese momento del 84, que ellos tuvieran fotografías o video es muy complicado porque eran muy caras, porque San Juanico es parte de la periferia, es una zona pobre, entonces no tenían fotografías, pero tienen la memoria y tienen sus recuerdos y tienen los volantes de la lucha y tienen pues una serie de luchadores sociales todavía que son muy activos en la región. Entonces, pues empezamos a hacer un archivo de la palabra hablada, para eso tuvimos que, a quien vieron en el video que habló, la chica, ella es funcionaria de la biblioteca de la Miguel Lerdo de Tejada y el chico es historiador, tiene una maestría y un doctorado en urbanismo y él fue también de los que se abrieron a trabajar con nosotros. Entonces, fue él quien nos empezó a enseñar técnicas que no tenían que ver con el arte, de recuperar testimonios, audio y video para poder ser consultados y hacer un archivo de la palabra hablada y una historia oral de lo sucedido en San Juanico. Entonces, reitero y vuelvo a lo mismo, o sea, lo más difícil para nosotros ha sido indisciplinar hasta la disciplina del arte, ¿no? El arte contemporáneo, aunque pareciera que no, tiene cánones muy rigurosos, ¿no? Y muy de mainstream de repente, de mercado. Y nosotros tuvimos que renunciar a eso, ¿no? Y toparnos con especialistas que también quisieran trabajar desde su disciplina, pero de otra manera, abrirse a que nosotros no íbamos a hacer como tal un archivo, no éramos bibliotecónomos, no sabíamos consultar exactamente, que íbamos a meter a la biblioteca a grupos de gente que no esté especializada, porque también algo que vimos es que quienes consultaban estas bibliotecas y estos archivos, pues ya son gente más especializada o que está haciendo una investigación, un posgrado, que busca temas específicos. Y aquí lo que queríamos era que vincular a quien más se pudiera de la población, ¿no? Y eso fue muy padre y fue muy satisfactorio para nosotros porque nos dimos cuenta que sí hay un interés de la comunidad y de las poblaciones por ir a estos espacios, a las bibliotecas, a los archivos, a las fonotecas, a las videotecas, pero debe de haber un interés legítimo. Como vieron en el video, ellos llegaban, anotado ya traían ciertas fechas que ellos querían saber cómo se había narrado esa historia que ellos habían vivido en carne propia, cómo se había narrado en los periódicos. Y pues con esto cierro. Es un honor poder hablar con ustedes y que mi trabajo artístico y el de Pablo Castro llegue a espacios
que no están destinados a la exhibición de arte contemporáneo. Pues muchas gracias.